Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Jucat. En esta Perashá encontramos una regla muy importante para el pueblo de Israel, por medio de la cual encontrábamos la purificación. Cuando una persona estaba en contacto con un muerto, con una persona que murió, al tocarlo, o al estar en el espacio, en el mismo espacio donde se encontraba el muerto, el Yehudí directamente recibía una impurificación, una impureza denominada como tumá, la impureza, que se recibía al estar en contacto o al estar bajo el mismo techo de una persona que falleció. Y en esta perashá se habla de la manera de cómo purificarnos de esa impureza. Hoy en día no tenemos estas reglas, ya que no tenemos el Bet HaMikdash y no tenemos tampoco la mitzvah de la vaca roja para poder hacer el corbán dentro del Bet HaMikdash, poder quemarla por completo y sus cenizas utilizarlas para la purificación. Hoy en día no lo podemos hacer. Sin embargo, hay algo muy importante para transmitir. ¿Qué significa pureza y qué significa impureza? Por eso, yo quiero detenerme unos minutos para dar un concepto mucho más profundo de lo que podemos entender, de lo que se ve superficialmente. Pureza e impureza son cosas que difícilmente entran en nuestros conceptos, ya que hoy en día estamos muy lejos de ellos. Pero vamos a dar unos pequeños conceptos que estoy seguro que nos van a ayudar mucho a profundizar en esta perashá y nos van a ayudar mucho en nuestra vida en general. Dicen nuestros jajamim, el muerto, una persona que ya no vive, se considera Abía Bota Tumá, quiere decir la fuente de toda la impureza. ¿Por qué? Porque una persona que muere definitivamente tiene una desconexión con la fuente de la vida. Una persona que muere sigue teniendo un cerebro, sigue teniendo un corazón, sigue teniendo sangre, etcétera, en su cuerpo. Lo único que le falta es una chispa de energía, de fuerza, que es la chispa que nos une con la fuente de vida, que es Akadosh Baruj Hu, Mekor HaHaim, la fuente de toda la vida. Y entonces esa persona, al desconectarse, el cuerpo de esa persona queda en este mundo y su neshama se desprende y se apega a esa fuente de la vida que es Akadosh Baruj Hu. Ese cuerpo está desconectado. Esa desconexión, dicen los jajamim, es denominada la impureza más grande que hay, la desconexión total. Pero es una desconexión total, porque, por ejemplo, una persona que está en el hospital y está en coma y ya está en los últimos momentos de su vida, donde el corazón está bajando su frecuencia cardíaca, en ese momento todavía no está impuro, sigue estando conectado. Si hay conexión, todavía no recae la impureza. Pero si en el momento que está la desconexión, la impureza recae sobre ese cuerpo. Por lo tanto, el que tuviera contacto con ese cuerpo y asimismo el que tocara al que tocó un muerto, también se llega a impurificar. Eso significa y se denomina como la tumá o la impureza. Es la falta de conexión con la fuente de la vida que es Akadosh Baruj Hu. En contraparte, lo que significaría pureza sería la claridad. Claridad o una conexión amplia y fuerte con esa fuente de la vida. Un ejemplo muy actual que me gustaría compartir con ustedes, pensando en una idea, sería a lo mejor el Wi-Fi. Una persona tiene su aparato, la red está buenísima, súper intensa, muy buena, pero su aparato no muy bueno. Si se desconecta el aparato, muchas veces ni funciona. Sin internet no funciona. No se pueden mandar mensajes, etcétera, etcétera, no sirve. Eso se denominaría como la impureza, desconexión. Cuando hay conexión, aunque sea muy, muy chica, todavía hay pureza. Cuando hay una conexión completa y todas las rayitas del aparato están prendidas, eso quiere decir que hay una pureza total. Así lo mismo funciona con los seres humanos. Hoy en día, todos vivimos en un estatus de impureza, por lo cual no tenemos una claridad la cual nos deja sentirnos cerca de Akadosh Baruj Hu en todo momento y momento. No tenemos el Bet HaMikdash, no tenemos la posibilidad de sentir a Akadosh Baruj Hu como eran en los momentos donde había una morada para él en este mundo. Y entonces, eso hace que también no podemos purificarnos por medio de la vaca roja, como dijimos antes, y no podemos tener la claridad de sentir a Hashem. Por eso estamos trabajando para poder sentir esa pureza. Vi escrito algo muy interesante sobre los Tanaim, los que escribieron la Mishnah, parte indispensable de la Torah oral. Ellos tenían en sus vidas las reglas de pureza e impureza, y también tenían todavía un poco de la ceniza de la vaca roja para poderse purificar, porque era lo único que les permitía estar seguros que los conceptos que ellos ponían a estudiar y transmitir eran completamente puros, porque su conexión con la fuente de la vida, que es Akadosh Baruj Hu, era total. Por lo tanto, hoy en día que no tenemos la vaca roja, hoy en día que nos queremos mantener con pureza, probablemente para la halajá no se llamaría una pureza porque no tenemos el proceso por medio de la vaca roja, pero ¿cómo sí mantenernos en una pureza hoy?
después de muchos años que no tenemos Bet HaMikdash, después de muchos años que estamos en contacto constante con gente que tocó una persona que murió, o directamente estamos en un lugar donde hubo una persona que falleció, y etcétera. ¿Cómo lograr esa pureza y cómo sacarle un jugo a este concepto que nos ayude para toda la vida? Escuchen bien, hoy creo que puede cambiar todo nuestro concepto. A veces llegamos a lugares, indiferentemente llegamos a lugares donde sentimos como que algo no nos llama, como que sentimos que algo no es una energía positiva para mí y no me siento invitado a este lugar. De alguna manera eso es como algo, llamándolo un poco como la impureza también, que ese lugar refleja. No importa cómo, no importa qué, pero así funciona. No va conmigo, no entra conmigo y yo me siento que hay algo que me repele de este lugar. Eso sería como la impureza. Lo que yo quiero trabajar, Besat Hashem, es sobre la pureza, la Tahara, que sería lo mismo que la claridad para sentir a Kadosh Baruj Hu. Y hay un concepto muy bonito que tenemos que tener siempre en cuenta en la vida. Dice el Rabbi Eliyahu Lopian, en su libro El Lev Eliyahu, dice algo muy interesante. Cuando la persona conoce un concepto en la cabeza, todavía hasta poderlo sentir, hasta poderlo vivir en su corazón, hay una distancia muy, pero muy grande. Hasta tanto que hay una distancia más grande del que sabe y el que no sabe. Por ejemplo, una persona no sabe nada y una persona sí sabe, ese mismo concepto. Pero el que sabe y el que entiende, todavía hay una distancia mucho más grande entre el que sabe y el que entiende que entre el que sabe y el que no sabe. Quiere decir, podemos conocer millones de conceptos en la vida, podemos ser muy claros en muchas cosas en la mente, pero hasta pasarlos a nuestra vida práctica, a nuestra vida, a nuestro corazón, puede faltar muchísimo tiempo también. Escuché de muchos rabanim que decían, dentro de ellos el Rab Soli Firman, de la Yeshiva Binyan Olam, decía algo muy interesante: venimos aquí a este mundo para recorrer solamente 15 centímetros. Y uno dirá, ¿cuáles 15 centímetros? Sí, 15 centímetros, de la mente hasta el corazón. Esa claridad de lograr, no nada más conocer conceptos, sino esos conceptos, poderlos llevar a mi vida, ese es un trabajo muy grande. La única manera de hacerlo, por supuesto, es a través del estudio, a través de la repetición y a través de la conexión. La reconexión con uno mismo. De esa manera bajamos los conceptos. La Torah, como sabemos, habla de conceptos increíbles, conceptos muy por encima de lo que nosotros podamos imaginar, muy por encima de los seres humanos. Sin embargo, nosotros conocemos los conceptos. Son conceptos que hemos estudiado y que hemos escuchado muchas veces. Pero la Torah nos invita a que no nada más conozcamos los conceptos, sino a que realmente los podamos internalizar. Y por medio de vivir con una forma de conducta, una vida completamente íntegra, en donde yo esté de acuerdo con mis pensamientos, eso me trae mucho más claridad y mucho más conexión interna y por lo tanto mucho más conexión con Akadosh Baruj Hu. Me puedo conectar mucho más profundamente con Hashem. ¿Por qué? Porque me siento bien yo, porque entiendo y hago lo que pienso lo que hago, y es una conexión interna con tranquilidad que me permite asimismo recibir la conexión con Akadosh Baruj Hu. Ese es un tip que les puedo dar para entender y tratar de lograr la pureza espiritual de cada uno de nosotros hoy en día, a pesar de no tener la parada Dumá, la vaca roja. Otro concepto, porque uno pensaría, bueno, la Tumá es un hok, la Tumá es algo que no se puede entender, es algo que Hashem determinó en este mundo, por supuesto real, verdadero, pero que no podemos entender de forma física. No hay ninguna forma física de poder explicar por qué al tocar un muerto una persona se impurifica. No es que la persona se infecta como en una infección o como una enfermedad, no tiene nada que ver, es algo completamente espiritual. También la forma de purificarse es algo completamente espiritual, es algo completamente fuera de la lógica humana. Tomar una vaca completamente roja y hacerle un corbán, llevarla al Bet HaMikdash para sacrificarla y después quemarla por completo para que sus cenizas se mezclaran con agua, y de esa manera el que recibe de esas cenizas se purifica, es algo que nunca vamos a poder llegar a entender de forma física y material. Por eso, creo que justamente ese es el concepto para poder lograr una real purificación. Si nos ponemos a pensar, nuestros pensamientos son lo más espiritual que tenemos. Como cuentan un chiste muy famoso de Pepito, que estaba en la clase y la maestra dijo: ¿ustedes pueden ver a Dios? Y entonces todos los alumnos voltearon alrededor y dijeron: no podemos verlo. Bueno, entonces esa es una señal de que no existe. Entonces Pepito levantó la mano y dijo: ¿ustedes pueden ver la inteligencia de la maestra? Y entonces todos dijeron: no, eso quiere decir que no existe también. Por supuesto que es como solamente un chiste, porque la parte intelectual de los seres humanos es algo
muy por encima de lo material. Es algo plenamente espiritual. No tiene forma y fuerza en lo material. Sin embargo, cuando nuestros pensamientos los utilizamos para cosas materiales, entonces determinamos sobre el pensamiento, lo hacemos material, lo hacemos mundano. Pero el pensamiento lo podemos hacer para cosas totalmente espirituales. Por ejemplo, simplemente cuando piensas en ayudar a alguien, tu pensamiento se está desarrollando de una forma espiritual que te eleva y que te crece y que te apega a Kadosh Baruj Hu directamente. Por lo tanto, cuando nosotros nos disponemos a hacer una mitzvah, una orden de Kadosh Baruj Hu, que es totalmente por fuera del entendimiento humano, que es solamente por la orden de Kadosh Baruj Hu y por eso la cumplo, de esa manera purifico mi mente y la hago realmente espiritual. La exento de todas las cosas materiales y la hago completamente espiritual. Mi mente se apega con Akadosh Baruj Hu y volvamos al concepto inicial. De esa manera obtenemos la máxima pureza que podemos obtener en este mundo. Por eso, cumplir las mitzvot, seguro que es muy importante conocer y saber los motivos. Claro, nos ayuda, nos da fuerzas, pero lo principal y el principal motivo por el cual las cumplimos es porque Akadosh Baruj Hu nos los ordenó. Y por eso hay algunas que ni siquiera podemos entender. Por ejemplo, comer carne y leche juntos, no lo podemos hacer, 6 horas, etc. Son cosas que no podemos explicar. El no utilizar shatnez, lana y lino en la ropa que utilizamos. Son cosas que difícilmente podemos dar una explicación lógica, material, que puede entrar en nuestra mente. Es un hok, es una regla de Akadosh Baruj Hu. Por medio de cumplir esas mitzvot y por medio de apegarnos, de usar nuestra mente para servir y para atender a las órdenes de Akadosh Baruj Hu, sin cuestionarlo, o sin mezclar en nuestra mente cosas materiales de este mundo o deseos sobre las cosas materiales, eso es algo que nos hace fluir la pureza directa de Akadosh Baruj Hu. Ojalá que podamos obtener este concepto, Bezrat Hashem, llevarlo con nosotros, llenarnos de este concepto y de esta manera hoy, a pesar de no tener la vaca roja, que podamos tener el mérito de poder estar apegados a Akadosh Baruj Hu en todo momento. Shabbat Shalom.